base militar secreta israelí en Irak. De acuerdo a fuentes de inteligencia anónimas, Israel estableció una base militar secreta en el desierto iraquí, desde la cual realizó ataques contra Irán, como así también contra el propio ejército iraquí. Desconociendo esta situación, Irak responsabilizó a Estados Unidos de los ataques contra su ejército, lo cual generó una escalada adicional en la guerra, precisamente cuando el gobierno de Donald Trump, empantanado en Irán, quería una desescalada del conflicto. Trump en este momento aparece acorralado entre el sorprendente poderío militar de los iraníes, por un lado, y la imposibilidad de abandonar la guerra por la presión de Israel. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 374 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Desde Madrid, España, al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, nos acompaña Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Hola, no me resisto. Ya sabéis que yo soy un amante de los juegos de palabras y chistes malos. De esos que te llevas a las manos a la cabeza y dices, Dios mío, por favor, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este hombre? Pues bueno, yo diría aún más, no solo rigurosamente en directo, sino que también rigurosamente en vivo, que es lo mismo. Efectivamente, en vivo y en directo. Esto es lo que hacían habitualmente, y necesita explicación, los hermanos Hernández y Fernández en Tintín o Dupont en la versión original, que repetían lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Pues esto me venía a cuento. La tontería es que no he podido reprimirme en decir la tontería. Pero bueno, dicho esto, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero, y aunque sea con retraso, para los demoledores, porque ayer no participé. Yo creo que ayer estuvo Juan Antonio, ¿no? ¿O cuándo fue? Ayer, no, antes de ayer, por cierto, nos acompañó Juan Antonio. Ayer realizamos una transmisión, o yo realicé una transmisión en solitario. Y hoy, por cierto, Fernando, y como anuncio para las demoledores, primero vamos a realizar la transmisión de todos los domingos nuestra, y después a las 11 vamos a comenzar una segunda transmisión junto a Juan Antonio Aguilar nuevamente, y nos va a acompañar también Santiago Armesilla. Así que todo el mundo invitado también a esa segunda transmisión, una después de la otra. Voy a abandonar esta doble sesión destruido esta noche, querido Fernando. Efectivamente, bueno, pero hay que decir, Fernando, que está muy reconfortado, porque se ha reencontrado con sus añoradas ratitas alemanas. Hace un ratito, por cierto, estimado Fernando, yo en el parque aquí cerca de casa, y una vez más las ratas correteando alrededor mío. Y tú has dicho, por fin estoy en casa, por fin, con mis ratitas. A propósito de, bueno, no a propósito de ratas, no quiero... A propósito de ratas alemanas. Sí, ninguna equiparación despectiva, pero sencillamente sí queremos presentar la información de acuerdo a el propio Wall Street Journal, este reporte relativo a la construcción de una base militar secreta de Israel en territorio iraquí. Atención a la información brindada hoy por el Wall Street Journal. Israel construyó y defendió una base de guerra secreta de Irán, una base de guerra secreta en Irak, la traducción mal ahí. La base, construida para fuerzas especiales y equipos de búsqueda y rescate, estuvo a punto de ser descubierta al comienzo del conflicto. Según las fuentes, Israel construyó la instalación, la cual albergaba a fuerzas especiales y servía como centro logístico para la Fuerza Aérea Israelí justo antes de que comenzara la guerra, con el conocimiento de Estados Unidos, aparentemente. Pero atención a lo siguiente. La base israelí estuvo a punto de ser descubierta a principios de marzo,
Los medios estatales iraquíes informaron que un pastor local había detectado actividad militar inusual en la zona, incluyendo vuelo de helicópteros y, bueno, demás actividad militar. Israel los mantuvo a raya con ataques aéreos, según una fuente cercana al caso. El enfrentamiento fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación iraquíes y árabes y generó especulaciones sobre la identidad de los combatientes. Recordarán que hace ya más de un mes, en un momento cuando, de hecho, acorralado por la situación, Trump quería de alguna manera una desescalada en el conflicto, de repente, y nosotros presentamos la noticia aquí, de repente Estados Unidos, supuestamente Estados Unidos, por lo menos esa es la versión difundida, perpetró un ataque contra una base militar iraquí en Irak, no una base de milicias iraquíes cercana a los iraníes, sino una base del ejército oficial de Irak, el cual no participaba en el conflicto ni a favor de uno ni a favor de otro, y los iraquíes responsabilizaron de este ataque a los Estados Unidos, presentaron imágenes, incluso con gente muerta, con militares muertos. Bueno, esto desencadenó una escalada, lógicamente, adicional. Aparentemente, ese ataque no lo habría perpetrado Estados Unidos, sino Israel desde esta base secreta, Fernando, como forma de generar presión para una escalada mayor y que Estados Unidos no pudiese abandonar la guerra. Y lo interesante de esto también apareció hoy a partir del análisis de un analista de inteligencia pública, esta gente dedicada a estas cuestiones, no profesionalmente, pero sí con mucha seriedad. Y esta persona determinó en el desierto iraquí la existencia, aquí la imagen, un mes y medio atrás, por lo menos, de entonces esta imagen de lo que a todas las luces aparece como un aeródromo temporario en el medio del desierto. ¿Sí? Aquí bien visible la imagen. Podemos presentar también, Fernando, el lugar exacto. A este lugar exacto, aquí la imagen de este desierto, una pista de 1,6 kilómetros dentro del desierto iraquí. Aquí la ubicación. Pero fíjate, perdido en medio de ningún sitio. Sí, efectivamente. Y aparentemente después, desde mediados de marzo, deberían haberla abandonado debido a las lluvias y a la posible inundación de este lugar. Ahora, una vez más, los israelíes con un as en la manga contra sus propios aliados estadounidenses, Fernando. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, sí, y más que saldrán, que decir, cuántas veces hemos dicho aquí que Netanyahu tiene, iba a decir una burrada, pero no le voy a decir, que Netanyahu tiene absolutamente capturado a Trump, es prisionero Trump de Netanyahu, su rehén, y que por lo tanto eso le permite a Netanyahu hacer de todo, entre otras cosas como estas, es decir, bueno, y que al final incluso le atribuyan la autoría a los norteamericanos en vez de a los israelíes. Se permite hacer todas estas cosas porque sabe que puede hacerlo. Es decir, y que por lo tanto los norteamericanos no le van a decir nada. Aparte, hay que señalar que, a ver, esto está bien jugado por Israel. Esto no significa que yo esté a favor de Israel, todo lo contrario, pero que está bien jugado. Es decir, si tú pones una base en otro país, no te la detectan y la utilizas para atacar a los iraníes, pues oye, lo que hay que ver, y cada vez, bueno, ya esto lo hemos hablado muchas veces, es que tanto los iraníes, ya menos, obviamente, como los rusos o incluso como los chinos, presentan una cierta ingenuidad con respecto a Occidente, y ahí incluimos a Israel. Es decir, esto es lo habitual. O sea, esto no es la excepción. Lo de poner bases, lo de poner sistemas, digamos, en Internet para que, o en los propios aparatos, en el propio hardware para que los buscadores estallen y maten a un montón de gente de Hezbollah, hacer operaciones de inteligencia para poder decapitar una cúpula de Hezbollah o de Irán. Esto es lo normal.
Quiero decir, y según, ya digo, y con el tiempo pues irán saliendo más cosas de las que nos iremos enterando y de la mayoría no nos enteraremos. Porque esta es la práctica habitual de Occidente y especialmente dentro del Occidente de Israel, que están especializados en esto y que tienen unos servicios secretos muy buenos y que son capaces de hacer algo aprovechando el desastre que es Irak, porque Irak se convierte en un país fracturado en 3 partes, como mínimo, y esto que sería la parte sunita, la parte que controlan los sunitas, bueno, la parte que controlan los sunitas en la zona donde se puede vivir, pero en el desierto, pues ahí, como se puede ver, no hay nadie o muy poca gente. De hecho, ya los yihadistas del Estado Islámico, tal, del ISIS, en su momento se refugiaron en estas zonas, porque ahí no hay nadie. Si a eso le unimos que en un país que tiene el norte ocupado por los kurdos, que son aliados de Estados Unidos, y allí tienen bases los norteamericanos, luego tenemos un centro, más o menos, la parte central del país, que son los sunitas, y la parte mayoritaria en cuanto a población, que es el sur, que es donde están los chiitas, pues tenemos un gobierno con unas fuerzas armadas muy débiles, extremadamente débiles, que es incapaz de controlar su territorio. Incapaz, absolutamente. Y hay que hacer una salvedad que es importante. Irak como tal, es decir, como país, no está en guerra con Israel o con Estados Unidos, nada de esto. Son las milicias chiitas pro-iraníes, ni siquiera las milicias chiitas en general, sino las milicias chiitas pro-iraníes, las que están atacando a los kurdos, a las milicias kurdas anti-iraníes, a los bases norteamericanas en Irak, etc. Es decir, entonces, bueno, claro, en este juego, en donde hay un estado muy débil, los israelíes han aprovechado y están jugando todas sus bazas. Recordemos, es decir, luego tuvieron que desviarlos por Arabia Saudí después del derribo del avión cisterna y de todo dañado. Inicialmente, todos los aviones cisterna para reabastecer en vuelo a los aviones de ataque, tanto norteamericanos como israelíes, se hacían sobre Irak. Es decir, Irak no podía hacer nada al respecto, vamos. Entonces, bueno, esto lo que nos revela, y hoy ha dicho, creo que, bueno, por enésima vez, Netanyahu, que bueno, que la guerra va a seguir. Es decir, que no ha terminado el trabajo y que hay que terminar con Irán, que todavía hay trabajo que hacer. Que es una manera de decir, señores, señor Trump, esto hay que continuarlo. Así que búsquese un pretexto, diga que no hemos ganado del todo. De hecho, ya ha dicho que, bueno, es que esto de coña. Ya ha vuelto, a ver, es imposible, ¿no? Te pierdes en los mensajes que manda Trump todos los días y ya a lo largo de las semanas, de los meses. Pero bueno, uno de los últimos ha sido vuelta a decir, aunque ya digo, dice una cosa y su contraria constantemente, pero bueno, no, hemos ganado la guerra de Irán, pero solo hemos destruido el 70%. Nos falta destruir el problema militar y nuclear civil iraní, un 30%. Hay que seguir. Si en 2 semanas esto no se resuelve, seguiremos. Bueno, está claro quién manda en Netanyahu y esta guerra va a seguir. De hecho, ya tuvimos este fin de semana, sobre todo el sábado, viernes, sábado, digamos, escarceos, digamos, más que escarceos, porque bueno, más bien potentes en las cercanías del estrecho de Hormuz, entre iraníes y norteamericanos, con esos tres destructores que intentaron colar, saber qué pasaba, y pues fueron contestados con contundencia. Esto, por otra parte, lo que denota es la completa falta de ideas por parte de Trump y que están absolutamente ahora mismo perdidos. Es decir, están absolutamente improvisando, no saben qué hacer, no saben cómo salir del lío. Se cuenta que Trump manifiesta a sus allegados que está cansadísimo de la guerra de Irán y que no sabe cómo salir de ella porque no le deja Netanyahu. Y lo que hemos visto pues es una cosa muy típica. Después del famoso anuncio hace ya semanas del bloqueo estadounidense, que al principio, como comentábamos aquí, fue un bloqueo de chicha y nabo, ahora han intentado apretar la tuerca un poco más a ver qué pasaba.
vamos a poner un bloqueo más estricto y al mismo tiempo vamos a probar, porque esto lo que se trataba era de probar la capacidad sobre el terreno, esto se hace mucho en la guerra, la capacidad de respuesta del enemigo. Es decir, y esto solo lo puedes probar mandando algo o alguien a que le disparen, básicamente, dicho a lo bestia. Y es lo que hicieron, meter 3 destructores, primero 2 y luego un tercero que se unió a ellos, y la contundente respuesta de los iraníes que le lanzaron misiles y barcas, estas pequeñas barcazas de estas rápidas, lanchas rápidas, interceptoras, etcétera, hizo que los 3 destructores se tuvieran que dar la vuelta. Sí, en eso Fernando, estamos. efectivamente, esto de las bases militares en territorios despoblados aparece en el marco de la lógica y más aún de las estrategias de países como Israel contra sus enemigos en la región. Ahora, la utilización de una base para realizar un ataque de falsa bandera contra tu aliado, bueno, debería desencadenar una reacción de claro, parte de los estadounidenses, pero por el momento no realizaron declaraciones siquiera respecto a esto. Y recuerdo que en aquel entonces el ataque contra Irak, por el cual una vez más responsabilizaron a Estados Unidos, generó incluso en los medios estadounidenses muchísimas críticas porque Estados Unidos de esa forma, de alguna manera, posicionaba a Irak del lado de enfrente, generaba un enemigo adicional en una guerra ya en ese entonces complicada. El ataque fue perpetrado aparentemente por Israel y los estadounidenses callados la boca. Llama a veces la atención el grado de sumisión del gobierno de Trump al gobierno de Netanyahu. 930 kilómetros, una distancia muy interesante para las Fuerzas Armadas israelíes porque no pueden realizar ataques directamente sin repostajes, con lo cual aquí una base en este lugar realmente aparece como un paso intermedio muy útil. Según el mismo reporte, desde aquí los israelíes habrían presentado una oferta de ayuda cuando supuestamente 2 pilotos estadounidenses a bordo de un F-15 aparecieron perdidos en Irán debido a un derribo. Bueno, nosotros rechazamos esa versión, la versión oficial. Todavía no presentaron ni los nombres ni el estado de salud de los supuestos pilotos. No han presentado nada. Subidos además a esta historia de las bases secretas, el propio Wall Street Journal está presentando lo sucedido en Irán en aquel entonces con, recordarán, una operación supuestamente para el rescate de los 2 pilotos y finalmente la destrucción de 2 aviones Hércules C-130, los cuales aparecían supuestamente embarrados o atrapados en el barro de esa pista improvisada dentro de Irak y por eso los estadounidenses habrían generado la explosión de estos aviones. Bueno, eso, según el Wall Street Journal, habría respondido a la existencia previa de una base, con lo cual, de esta manera, desaparece la historia real de una base improvisada con el objetivo de una operación comando en el momento contra Isfahán. Recordarán esto seguramente, demoledores. Esa base no aparecía ahí de antes, sino que la establecieron porque querían una operación comando, no pudieron y para abandonar ese desastre generaron la historia del F-15. De todas maneras, bueno, las bases algo relativamente normal, estas bases secretas, pero no tan normal la subordinación de Estados Unidos a Israel. Y a propósito de subordinaciones, Fernando, ¿o querías algo más sobre esto? No, sí, Fernando? Simplemente recalcar, vamos a ver, imaginémonos, por poner un contraejemplo, pero bueno, para hacernos una idea aproximada. Imaginemos que los famosos Nord Stream, el 1 y el 2, no fueron construidos por Alemania, fueron construidos por los norteamericanos y fueran propiedad de los norteamericanos. Imaginemos que los norteamericanos no quisieran destruirlos, como de hecho hicieron, y que fuera Alemania la que dijera, uy, no nos conviene y tal, porque esto es de los norteamericanos, los vamos a destruir.
¿Cuál hubiera sido la reacción de los norteamericanos ante eso? En fin, demoledora, aprovechando el nombre del programa, es decir, demoledora, o sea, terrible. Y sin embargo, cuando le hace cosas a Israel, es decir, cuando hace ataques de falsa bandera a Israel, poniendo en entredicho a los norteamericanos, pues se lo toleran y se callan. ¿Por qué? Porque es quien manda. Ahora ya ha quedado el panorama claro del Club Einstein. Es decir, y es que si no hace falta ni siquiera recurrir, que también, a los chantajes que podría hacer el señor Epstein a través de sus archivos, documentos, filmaciones, etcétera. Pero es que sí que lo han revelado todo, se ha salido hasta la prensa norteamericana. Sí, es que no sé si es cerca del 90% de los... Una bestialidad, del 90% de los congresistas reciben financiación importantísima, es decir, financiación clave para ser elegidos en sus respectivos distritos, etcétera, del IPAC, del lobby sionista. Quiero decir, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir Trump si su yerno es un sionista? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir? Como lo reconocía, ¿te acuerdas que lo presentamos aquí? Aquella conversación de Ted Cruz, el senador Ted Cruz con Tucker Carlson, reconociendo que su campaña se la pagaba casi en su totalidad el lobby judío. ¿Pero qué van a decir en contra? Manda quien pone el dinero. ¿Y quién pone el dinero? Pues el lobby judío. Con lo cual, no nos extrañe que toda la clase política norteamericana, salvo honrosas excepciones que son evidentemente sacadas fuera de juego, como la congresista Tyler Mayor Green, que rápidamente, en cuanto sacó una crítica, a la fuera. Bueno, que se reciban incluso amenazas de muerte y cosas por el estilo. Bueno, pues es que manda quien manda. Así que no debemos centrarnos tanto en las tonterías que dice Trump todos los días, que dice 250.000 posts ahí diciendo cualquier cosa para tener entretenida a la opinión pública, o mejor dicho, a la opinión publicada. Hay que centrarnos más en lo que hace Israel. Porque lo que diga Israel, lo que diga Netanyahu, es lo que se va a hacer. Así de claro. Fernando, a propósito de Israel y de su situación política y militar, desastrosa. Quiero una conversación. Sí, efectivamente, por eso quiero una conversación con vos ya desde hace algunos días respecto a una situación específica, pero muy problemática para Israel, relativa a la implementación masiva de drones de reconocimiento y de ataque por parte de Hezbollah. Voy a presentar primero noticias de los propios medios israelíes respecto a esto y después, durante la conversación, voy a acompañar nuestra charla, Fernando, con una enorme cantidad de imágenes ya corroboradas de drones no libaneses, sino de Hezbollah, mejor dicho, no de las Fuerzas Armadas libanesas, sino de Hezbollah, acometiendo tanques Merkava, acometiendo lanzadores del Iron Dome, incluso soldados, etcétera, etcétera. No vamos a presentar ninguna imagen truculenta, ni mucho menos, pero sí una muestra de esto. Comienzo con esto, estimado Fernando. Vamos allá. De hace unos días, las Fuerzas Armadas israelíes conocían la amenaza de los drones de Hezbollah desde hace una década. ¿Por qué siguen indefensas? La pregunta planteada por el Haaretz, medio israelí, no de los iraníes, de Israel. A pesar de las tecnologías disponibles y las repetidas advertencias, el estamento de defensa aún no ha equipado a las tropas contra los letales drones guiados por fibra óptica. Primera noticia, una vez más, de los medios israelíes. Segunda, estimado Fernando, en la desesperación, igual que los ucranianos, Israel despliega drones lanzadores de redes para interceptar los drones de ataque de Hezbollah. ¿Sí? Drones lanzadores de redes. Lo que pueden, desesperación total. Y esta de hace algunas horas nomás, aquí, un especial del mismo periódico, Haaretz. El estamento de defensa de Israel vio soluciones para los drones de Hezbollah
pero las fuerzas de defensa de Israel aún no las han conseguido. Bueno, básicamente aquí el aumento de los ataques mortales con drones de Hezbollah ha puesto al descubierto deficiencias críticas en la preparación militar de Israel, en particular contra los drones guiados por fibra óptica de Hezbollah que no pueden ser interferidos. Los expertos han advertido a las fuerzas de defensa israelíes, o como las llaman ellos, las Fuerzas Armadas israelíes, durante 2 años, pero los soldados siguen sin contar con las defensas necesarias. El reporte de ellos, y esta la primera de las imágenes mostrando la situación en el campo de batalla, con el permiso de todos ustedes. Fíjate, mientras la pones, leo muy rápidamente. El jefe de las fuerzas terrestres, el general de división Nadav Lotam, ha nombrado a un oficial superior responsable de encontrar soluciones para la amenaza de drones a la que se enfrentan las tropas en el sur del Líbano. El oficial, un general de brigada y piloto, dirige la división de ataque de las fuerzas terrestres, que normalmente se encarga de desarrollar doctrinas para operaciones aéreas, de inteligencia y terrestres combinadas. Varios oficiales están trabajando bajo el general para encontrar soluciones para los drones a la vista de vista en primera persona, FPV, especialmente aquellos guiados por cables de fibra óptica que son inmunes a las interferencias electrónicas y difíciles de detectar. Efectivamente, ya te puedo decir cuál es la solución. Bueno, te la digo ahora, cuando veamos esto. Atención a este primer video, Fernando. Estos videos difundidos por Hezbollah, por eso en el inicio algo escrito en árabe y quizás logotipos ahí. Solo como advertencia, los sensores de YouTube, nosotros no convalidamos el accionar de nadie, de ninguna fuerza. Por ende, nosotros simplemente presentamos información objetiva aquí y que después cada quien determine de qué lado aparece. Esta publicación de estos materiales no connota necesariamente un apoyo, ni simpatías, ni mucho menos. Bueno, aquí atención a este dron volando por los aires, detectando 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, por ahí los comentarios, los comentarios en el chat sobre nuestras simpatías. Bueno, eso nosotros oficialmente... Bueno, a ver, todos tenemos simpatías. Otra cosa es que no las manifestemos de manera explícita, abierta. Claro, porque si no comienza la censura. Porque el algoritmo nos persigue. Exactamente. Efectivamente. Entonces, bueno, tenemos que andar ahí. Sí. Nosotros acá participamos como neutrales. Lógicamente rechazamos las invasiones a otros países, como así también, lógicamente, las masacres y los genocidios, independientemente de quién los cometa. Una vez más, determinen ustedes, ¿no? Quién los comete y quién no. Claro. Bueno, aquí el reconocimiento de estos drones. Fíjate, pero es gravísimo. Una columna entera. De lo menos, yo he podido contar lo menos 7 o 8 vehículos, es decir, tranquilamente avanzando. Claro, el dron ha podido elegir, ha dicho, a ver, espérate, ¿con cuál me quedo? Pues con este. Es inaudito. Ninguno de ellos con protección antidrones siquiera, lo cual ayuda algo, no mucho. Algo, sí. De Fernando. Es inaudito, o sea, es algo que si yo fuera el general en jefe o quien sea, el comandante de turno, al que comanda, bueno, al que ha ordenado a estos ir así tranquilamente, como si estuvieran en un desfile, como Pedro por su casa, yo que directamente le quitaba del cargo y lo metía en la cárcel. Es decir, porque es que esto es un crimen. Desde el punto de vista estrictamente militar del ejército israelí o de cualquier ejército, el que en una guerra donde ya te han atizado durante semanas, que este no es el primero, no es el primer día que usan drones, que te han atizado durante semanas ya, más de un mes, es decir, con aquí, drones todos los días, y que sigas y que hagas estas cosas de desplegar unidades por la carretera tranquilamente, sin ningún tipo de protección, es delirante. Es increíble, aquí, o sea. Imágenes tomadas y, por cierto, difundidas por las propias Fuerzas Armadas israelíes. A la vista, las topadoras utilizadas y los camiones utilizados por las Fuerzas Armadas israelíes para la política de destrucción total de las
los pueblos, los asentamientos de los libaneses en la región sur del Líbano. Sí. El New York Times presentó esto, por cierto, esta estrategia de las Fuerzas Armadas israelíes de eliminación total de lo que en inglés llaman leveling, ¿no? Algo así como erradicación de todo, generar aplanamiento, esa es la traducción correcta de este término del inglés, del aplanamiento del territorio. Cualquier población civil, lógicamente, desaparece aplanada, por eso acompañan los tanques y las fuerzas terrestres y las fuerzas aéreas, también topadoras, camiones, grúas y demás para la destrucción de toda infraestructura en pie. Y aquí esto la captura de una imagen, de una cámara fija de ellos, evidentemente, o de seguridad o algo por el estilo, Sí, sí. captando el paso de uno de los drones de Hezbollah con una impunidad total. Atención. Sí. Tranquilamente se da una vuelta por ahí. A ver, vamos a ver qué hago. Como encima no suenan, es decir, que son como abejorros a lo bestia, pues mira, los mira, se va, vuelve, no se decide. Debajo visible el rollo de fibra óptica. De fibra óptica. No lo llaman rollo, sino carrete. El carrete de fibra óptica. De fibra óptica, pasando con total tranquilidad. Tranquilamente sale del campo de la imagen, vuelve, es decir, mira, dice, bueno, esto es un camión, no es un objetivo especialmente crítico, mejor me voy y busco un tanque, Merkava. Es alucinante. Eligiendo a piacere. Eligiendo tranquilamente. Otro. La música. Bueno, la música por las dudas, pero ya, supongo que sí. Aquí detectada una base militar israelí, de hecho, normalmente impenetrable, por eso la construcción de pared, de una empalizada a las portadas. Pero como estos vienen por arriba, exactamente. Claro, pues da igual, a darse un paseíto por la base, a ver qué hay. Uy, ese pobre soldado. Bueno, aquí divisado un soldado, el soldado abandona el tanque a toda velocidad, corriendo, reacciona. ¡Uy, un Merkava! Bueno, sí. No, hay una cosa buena desde el punto de vista de este tipo de vídeos, sean de Hezbollah, porque los israelíes también tienen drones, es decir, este tipo y también los usan, aunque menos, sea en la guerra de Ucrania, y es que, como son drones suicidas, es decir, que lo que haces es impactar contra el objetivo, antes de que se pueda ver derramamiento de sangre, etcétera, es imposible porque la cámara se estropea. Quiero decir, o sea, al hacer ¡pum!, la cámara deja ya de funcionar y entonces nunca se puede ver, digamos, el daño que le pueden infligir a un soldado, a quien sea. Entonces, en ese sentido, tienen esta, digamos, ventaja desde el punto de vista de poder visualizarlos, es que jamás vamos a ver a nadie. Igual con temor a la censura de todos modos, porque cualquier exposición de bajas de los Estados Unidos o de Israel inmediatamente genera la activación de las alarmas de YouTube, aún si no presentamos nada fuera porque de... Un día se puede hacer el experimento arriesgado de poner bajas, pero de los contrarios, es decir, de poner bajas rusas, iraníes, eso sin problemas, ¿no? Aunque haya ahí una masacre, que se vean un montón de soldados muertos, vale. Otro tanque Merkava, ese sí, con la jaula. Pero fíjate, o sea, vale, le han puesto el somier, como digo yo, el somier de cama arriba. Esto los rusos lo hicieron, o los ucranianos, al principio, cuando empezaron los drones. O sea, esto es como la prehistoria de los sistemas o de los intentos de defenderse de los drones. Si piensas que con esto consigues algo, vas de culo. ¿Por qué? Porque solo te protege la parte de arriba, pero es que los drones te entran, por ejemplo, uno de los sitios preferidos es entrar más o menos horizontalmente y dar en la intersección entre la torreta y el chasis del carro. Eso es un punto débil. Pero es que además otro punto débil de toda la vida de los carros, o sea, si el punto fuerte de un carro es el frontal, donde hay más blindaje, el punto trasero
Es el punto débil, o sea, les pueden entrar por detrás. Pero es que igual, aunque lleves incluso protección en la rueda, depende del tipo de protección que lleves, por encima de las cadenas de los tanques, pero darle a una cadena es cargártela y ya lo paralizas. No lo destruyes, Sí, pero lo aquí paralizas, con lo cual la explosión aquí no lo han determinó paralizado, aquí lo han destruido. Claro, pero como recuerdo imágenes como esta en los inicios de la guerra en Ucrania, cuando los ataques con drones generaban la explosión de la munición interna, de alguna Claro, es que manera este es un cambio. Sí, ¿esto qué es? pudieron ¿Un realizar tanque? un Merkava, Mm. correcciones a eso y ya no generan la explosión de la munición. Acá, sin embargo, claramente, acá primero Pues la es que, explosión, aquí claro, de costado, esa la explosión y a partir de ahora es claro, la ignición de la carga de las municiones total. adentro del tanque. Con lo cual ni siquiera eso, Fernando, ni siquiera el No, no, paso no, no, pero básico para la además, protección de la munición. fíjate cómo siguen aparcándolos como si fuera un coche. Es decir, nada, lo dejamos aquí al lado de esta casita destruida para que le dé sombra y luego no esté caliente el Mercaba. Es una cosa ahí a campo abierto. Es verdad que no hay muchos sitios porque por la geografía no es un sitio muy arbolado ni nada por el estilo, pero protección es cero. O sea, van con una tranquilidad pasmosa. Y esto es fruto fundamentalmente de inercias de los grandes ejércitos. Es decir, no es que no sepan que los drones, si vamos con lo de la guerra ya de Ucrania en el 5.º año, ya se sabe muchísimo. No es que no se sepa, es que entre que se toman las decisiones, que lleva tiempo, y se aplican, que lleva tiempo, las corruptelas que hay de por medio, pues eso hace que ahora mismo los israelíes parece que se han enterado de que existe una cosa que son los drones, especialmente los drones de fibra óptica, contra los que prácticamente no hay remedio posible. Entonces, Ahora, lo que... Fernando, eso efectivamente así, porque eso realmente, así como lo caracteriza Fernando, porque en términos teóricos, yo recuerdo que cuando comenzó el auge de los drones, los israelíes, la doctrina militar israelí aparecía como una de las más desarrolladas en ese sentido, porque ellos habían comenzado antes que otros con el análisis de la eventual introducción masiva de drones. Entonces, en términos teóricos, presentaban aparentemente más conocimientos en el inicio que el resto de las Fuerzas Armadas del mundo. Bueno, después comenzó la guerra y los ucranianos y los rusos realizaron avances maratónicos, ¿no? A velocidades rapidísimas en la práctica. Pero ahora de repente los israelíes aparecen como si comenzasen de cero esto, Fernando, cuando en Sí, realidad sí. habían generado teoría sobre esto, pero no la aplicación. Así que evidentemente esto debe responder a la inercia, a la corrupción, a la falta de implementación de cuestiones Sí, básicas. de que no, hay que, bueno, sí, los drones, como no se ve como una amenaza efectiva, es lo que tienen las guerras. Es decir, una cosa es la teoría, una cosa es lo que supones que va a hacer el enemigo, el tipo de armas que tiene y tal, y otra cosa es cuando ya estás en una guerra y ver lo que realmente pasa. Pero claro, es decir, esto es lo que tanto ucranianos como rusos conocen perfectamente. Y bueno, el ejército israelí, como le pasa a todos los ejércitos europeos y al norteamericano, están ahora mismo muy por detrás. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia de combate en el tema de drones. Y por mucha teoría que generes, la experiencia de combate es clave para desarrollar tanto estrategias para neutralizar drones como estrategias para evitar que los drones sean neutralizados. Aquí Es decir, dos o esto, tres Humvees ahí fíjate, a la vista esto y con las incluso puertas abiertas. con las puertas abiertas, la reacción de los soldados, cualquiera de estos videos, tanto del lado Bueno, ucraniano como del lado ruso, inmediatamente los soldados responden a estas amenazas, reaccionan frente a esto, corriendo en direcciones opuestas. Atención a estos tres soldados, los tres tranquila, corriendo en la bueno, misma sí, dirección. Chau, bueno, muertos o chao, no, no así lo puedo matas terminar, pero tres por uno. claro, 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 3 por 1. claro. Es decir, pero esto será porque no están preparados ni entrenados. Por ejemplo, tanto en Ucrania como en Rusia, especialmente en Rusia, que tienen más capacidades, ahora los soldados que, por ejemplo, ingresan nuevos con contrato, uno de los elementos clave y tienen pistas de entrenamiento y drones para estar allí haciendo, digamos, la simulación, pero drones reales, les entrenan a cómo defenderse de los drones,
a cómo tienen que ir, a cómo tienen, por ejemplo, que dispararles, es decir, a mantener la sangre fría para poder derribarlos, y les tienen una pista, como las clásicas pistas de entrenamiento que hemos visto en las películas, pero con drones y entrando, saliendo, es decir, ya tienen formación, ya saben cómo enfrentarse a los drones. Estos no tienen ni idea. Es decir, así les pasa. Y entonces ahora mismo esto está llevando a una situación crítica del ejército israelí, porque no sé si puedes poner ahí un mapa del sur del Líbano, porque es que, claro, hay que darse cuenta de la dimensión. Sí. Esto los ucranianos y los rusos se parten de risa. O sea, no es que el ejército israelí esté conquistando el Líbano, que va. Si es que están intentando conquistar lo que sería una cuarta parte más o menos de lo que hay al sur del río Litani, que tú lo ves y es que te da la risa. Nada. Mira, el río Litani, a ver si lo puedes señalar, lo tenemos por ahí. Ahí te está la frontera entre el Líbano e Israel, y el río Litani, pues nada, en el sur del Líbano. Aquí el río Ahí, Litani, siempre el río Litani, difícil detección por el escaso caudal, acá. Ahí, más o menos. Sí, la cuestión es hacernos una idea del desastre que tiene Israel, porque es que está invadiendo el Líbano. No, para nada. Pues fíjate, si nos vamos más para abajo, aquí tenemos la frontera entre Israel y el Líbano, ahí abajo, en el sur. Bueno, pues donde están moviéndose los israelíes es en una profundidad de unos 8 o 10 kilómetros. Es decir, una cuarta parte de ese territorio. Eso es lo que están intentando ocupar y no han ocupado entero. Es decir, que es una cosa ridícula. Esto, tanto ucranianos como rusos se parten de risa y dicen, ¿esto qué es? Es decir, estos son unos incompetentes. Es que es una cosa, bueno, pues ahora están ahí atascados, en el que no pueden ir ni avanzar ni retroceder, porque no olvidemos, las milicias de Hezbollah se infiltran con relativa facilidad y te pueden salir por la retaguardia. Pues están ahí atascados con unos drones inalámbricos, es decir, inalámbricos, unos drones de fibra óptica que no pueden ser derribados por la guerra electrónica y que no saben qué hacer. Bueno, pues eso que está poniendo ahí aproximadamente Ezequiel, esa porquería. Es que vamos a ver, es decir, eso es lo que está intentando conquistar. Es que claro, cuando lo ves así, dices, pero oiga, este es el invencible ejército israelí, el mito de ese gran poder que bueno, poco menos que podía conquistar Medio Oriente Medio. Pero por favor, si son incapaces de conquistar las zonas fronterizas, eso sí, lo que hacen muy bien es demoler casas abandonadas cuando no hay enemigos, eso lo hacen muy bien. Pero lo que es combatir, pues ya se ve. Es decir, ya se está viendo como una milicia, no un ejército, una milicia está poniendo en jaque al ejército israelí, que tiene que hacer levas y levas para mantener pues eso, una invasión del sur del Líbano, pues llamarle algo que es ridícula. Y además ya lo podemos anticipar, porque ya lo hemos visto en el caso de Ucrania. Por el momento no existen medidas efectivas, reales, efectivas, contra los drones en general y específicamente contra los drones de fibra óptica. Los ucranianos y los rusos han intentado de todo, desde lo que tú señalabas, lo que están haciendo estos que van por detrás, desde soltar redes desde un dron para capturar otro dron, pasando por fusiles con munición especial antidrones, pasando por las famosas blindajes, por llamarlo de alguna manera, o protecciones, que no es ya el somier que le ponen encima, sino que han diseñado una especie de, ¿cómo diría yo?, si nos imaginamos los dientes de león de las flores, es decir, esto que es, no me acuerdo cómo se llaman, es decir, que son un poco como un fractal, es decir, que bueno, que son, siempre si todos las hemos visto, ahora más en primavera, que son de color blanco, ¿sabes lo que te digo? Son una planta, las flores, estas que son de color blanco, que salen así, se rompen enseguida, haces así, se rompen o con un soplo.
Aquí las conocemos como dientes de león, pero... Diente de león, sí, claro, ¿cómo que no? Sí, sí, diente de león. Bueno, o pues panaderos esto, lo llaman en Argentina también, pero sí, si no, bueno, pues dientes de león. estos, Sí, si te fijas, es un tallo y luego se ramifica. Bueno, pues esto, efectivamente. parecido es cuando vemos esos tanques, que ves que es un tanque porque ves un cachito cañón, pero que están completamente cubiertos de un sistema que ha copiado ese sistema radial, vamos, ese sistema que se abre en abanico y que cubre todo el... y que está hecho con elementos, no sé si parecidos a los de fibra óptica, alguna cosa de estas, para protegerlo. Es decir, han intentado de todo. Pero como los operadores de drones ucranianos y rusos ya tienen tanta habilidad, te meten el dron por el menor resquicio que haya, y siempre hay un resquicio. Acordémonos, las famosas carreteras cubiertas con redes, completamente tal. ¿Y cuántas veces hemos visto que los drones están allí vigilando y en cuanto ven un agujerito, por ridículo que sea, es que lo meten y ya se meten dentro de la carretera? Y si no, como son drones muy baratos, no tienes problema. Lanzas uno, lo estampas contra la red, provoca un agujero y el segundo entra por allí. Quiero decir, es que yo he visto imágenes, bueno, y tú también, y todos. Es decir, en algún caso de un tanque, que hombre, un dron de estos es muy difícil que destruya completamente un tanque. Sí, un dron, efectivamente, es muy difícil. Pero 12 drones sí. Yo he visto hasta 12 drones impactar contra un tanque. Bueno, si el primero te abre camino, el segundo, ¡pum!, el tercero, el cuarto, el quinto. Al final, a ver, estos ni siquiera valen lo que valen los drones Shahid, que son ya mucho más complejos. Estos pequeñitos, pues debe salir a menos de 1.000 euros, yo creo, el Sí, dron. tranquilamente. Es decir, Si no claro, recuerdo mal, lo más caro, el carrete de la fibra sí, óptica, de fibra Fernando, y aún óptica, así, tirado. Es decir, sí, pues esto al moneda, final a lo mejor te sale por 500 euros, tremenda no tengo ni diferencia. idea. Es decir, Sí. pero vamos, cifras ridículas, con lo cual dice, bueno, que me gasto 12, teniendo en cuenta Ahora, lo que vale un tanque. esta cuestión, Fernando, en algún momento recuerdo una charla Mm, con Eduardo Bior mm, respecto a las Fuerzas Armadas israelíes y él respondía en algún momento sobre una cuestión específica, bueno, cuidado porque si bien perpetran genocidios, barbaridades, masacres, en términos militares, las Fuerzas Armadas israelíes representan una fuerza militar históricamente de peso. Y efectivamente, a lo largo del siglo XX sí. presentaron, con el apoyo de Estados Unidos siempre, un poderío significativo para un país tan pequeño. Ahora, esto de los drones, sumado a la decisión de el avance sobre el Líbano, de alguna manera genera la sensación de que ya no, o bien de que las decisiones ya no las determinan las Fuerzas Armadas, las decisiones militares ya no las determinan las Fuerzas Armadas israelíes, o bien genera la sensación de que esa fuerza todopoderosa en algún momento comenzó un proceso de deterioro acelerado. Fernando, en 2006, hace 20 años, cuando Hezbollah representaba el 5% de lo que representa hoy en términos militares, Israel comenzó una invasión del sur del Líbano Y perdió. después de la ocupación del Líbano durante Sí, décadas, sí, desde los años 80 hasta el que 2000, si no fracasó. recuerdo mal, 2001. Pero claro, abandonaron el Líbano y después comenzaron de nuevo un intento de invasión en 2006, querían la conquista hasta el río Litani, no pudieron, lo presentaron, debieron abandonar a las corridas en un mes esta operación, lo presentaron Olmert, si no recuerdo mal, lo presentó como una Sí, ojo, victoria, pero al no. poco tiempo una propia comisión de las Fuerzas Armadas israelíes realizaba un análisis y determinaba, aquí literal la frase del informe, la guerra terminó sin una victoria militar clara y fue una oportunidad perdida. Bueno, esa es básicamente la confesión de la derrota. Incluso, si no recuerdo mal, uno de los máximos oficiales, una vez retirado, caracterizó lo sucedido como una derrota. En 2006, Fernando. 2006, pero pues es que me Comienza acuerdo la locura ahora, perfectamente. invasión al Líbano en 2026 y encima ahora Pero contra quieres los hacer lo drones. mismo. No O sea, responde a la lógica. quieres hacer lo mismo que no te funcionó en el 2006. O
Si no te funciona en el 2006, menos te va a funcionar en el 2026. Es decir, bueno, pero esto es muy de los ejércitos que han sido victoriosos y tal en el siglo XX, es decir, en el siglo pasado, y que siguen aplicando una concepción de la guerra y unas estrategias y un armamento apropiado para las guerras del siglo XX, no para las actuales. Porque las inercias en los grandes ejércitos son muy fuertes. Pero lo que tú decías es fundamental. Porque es que, vamos a ver, yo me acuerdo que es que cometieron muchísimos errores. El primero de ellos, señalar claramente, públicamente, sin ningún tipo de dudas, cuáles eran los objetivos de la guerra. Cosa que, por ejemplo, Trump no ha hecho. Trump ha estado cambiando de objetivo constantemente, todos los días cambia de objetivo. Con lo cual no se sabe. No, pero bueno, por lo menos públicamente. Claro, si tú no cumples ninguno de esos objetivos al finalizar de la guerra, pues has perdido. Porque los objetivos que te has propuesto no han sido alcanzados. De hecho, toda la cúpula militar, desde el jefe del Estado Mayor conjunto, como se llame y tal, se la cargaron. Fueron echados. Es decir, no quedó ni un general de esa operación operativo. Fueron despedidos y alguno creo que acabó hasta en la cárcel. Es decir, porque entre otras cosas, no hay que olvidar que uno de los puntos fundamentales era evitar que los cohetes, en aquella época eran cohetes, no había drones, que los cohetes de Hezbollah cayeran sobre el norte de Israel. Bueno, pues en la guerra creo que era de los que conocida como de los 33 días, nunca me acuerdo si es 33 o 34, pero bueno, de los 33 días creo, bueno, pues hasta el último minuto antes del cese del fuego de la tregua, estuvieron cayendo cohetes de Hezbollah en el norte de Israel, con lo cual, chico, es decir, no lo puedes haber hecho peor. Bueno, pues siguen insistiendo en algo que se ha demostrado que fracasa. Hace otra cosa, pero no esto. Pero esto lo estamos viendo, lo vimos en el caso de los rusos, lo hemos visto en el caso de los ucranianos, lo hemos visto en el caso de los europeos. Ahora mismo, al principio, acordémonos, en la guerra de Ucrania eran los europeos y los norteamericanos, pero especialmente los europeos, los que llevaban instructores para, o les instruían en sus propios países, instruían a los soldados, etcétera, esas tácticas de la OTAN, ¿no? Porque eran las mejores del mundo y estas cosas. Ahora es al revés. Ahora son los soldados ucranianos, especialmente los operadores de drones, los que se van a Europa a enseñarles a los europeos cómo es la guerra moderna. Porque están anclados en un modelo de guerra que ya no sirve para nada. Pues esto es lo que les ha pasado a los israelíes. Recién más imágenes de otro mercado destruido, pero como estas, muchísimas. Atención ahora a esto, a propósito de la guerra moderna, más que interesante respecto a la fibra óptica, a los drones no cableados. Atención a estas imágenes, también desde allí de Hezbollah. Bueno, sin sonido, es un carrete o un carrusel de fibra óptica. Aquí pueden ir hasta 20 kilómetros, ¿eh? S60, Fernando. Ahí el 60, cartelito. ¡Qué barbaridad! 60 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Y ahí visible 60. El carrete simplemente abierto, enrollado abajo, enroscado, arriba el pedacito de la punta. Mejor acá sí que mejor no perdida la punta, Fernando, como cuando uno perdiendo la punta del hilo y una aguja. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza? No sé, 60 kilómetros. Bueno, vete al otro lado, vete 60 kilómetros más allá, a ver si encuentras la otra punta. Es decir, ahí visible, ahí bien visible, ahí cómo va recorriendo. Pero fíjate la sencillez. Un cuadricóptero que lo compras en Amazon, ¿eh? O sea, yo a todos los que nos están viendo en Amazon o cualquiera, es decir, que se vaya a cualquier plataforma de estas, se ponga drones, cuadricópteros, le van a salir 200.000 modelos y por precios ridículos, pero de menos de 100 euros, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira las manos miremos las manos del operario. Es un cuadricóptero. La operaria. La operaria. O la operaria. De mujer con uñas largas. De mujer, efectivamente, como estoy aquí con el móvil, no lo efectivamente, en operaria. En la imagen captada por los propios israelíes, la que presentábamos antes con las topadoras, debajo del dron, en ese caso, aparecía algo sólido, macizo, como una suerte de munición, pero no, el carretel
o el carrete de la fibra óptica, acá puesto encima del dron, todavía ahí no colocadas las hélices del Y cuadricóptero. abajo le pones una simple granada, por ejemplo, de un RPG-7, que es una cosa de toda la vida, como quien dice, que es una granada, bueno, la que hemos visto todos de los lanzagranadas estos al hombro, antiguos, que lo lanzas y tal, pues le pones una abajo que tiene un sistema de impacto por el toque, digamos, es decir, y que en cuanto toca con algo impacta. Y ya está, no te hace falta más. Es decir, esto es alucinante. Al territorio, la dificultad para una operación militar terrestre a lo largo de ese territorio. Imposible, imposible. Imposible, y con esta pavada, con esta simplicidad, pueden acometer un objetivo, determinar sus ubicaciones de manera letal, con un costo bajísimo, de forma masiva, sin posibilidad de defensa. El cambio para el escenario de guerra en el Líbano, a partir de esto, determina un antes y un después. Por eso, una vez más, no puedo realizar una interpretación desde la lógica militar de la decisión de Israel de la avanzada sobre el Líbano después de 2006 y además con esto. Yo le puedo encontrar una lógica político-económica. Sí. Pero no militar. Es decir, la idea de que si nos quedamos con ese cachito tan pequeño, nos estamos quedando, porque proyectamos, lo que hemos visto también aquí en un mapa, proyectamos la nueva frontera, aunque no sea reconocida internacionalmente, y nos quedamos con los yacimientos de gas muy importantes que están en el Líbano, en la parte sur. O sea, desde ese punto de vista lo puedo entender. Pero desde el punto de vista estrictamente militar, dices, es que vale, no va a funcionar. O sea, yo entiendo que te quieras quedar con el gas de los libaneses, esto tiene su lógica, digamos, pero el problema es que los medios no van a ser efectivos, que es la ocupación militar. Es que el coste está siendo terrible y sin conseguir los objetivos por el momento. Bueno, incluso aunque los consigas, vas a tener al otro lado a un Hezbollah que te va a seguir atacando, porque ya lo has visto. Es decir, si haces una zona de acolchonamiento o conquistas una zona de 8 o 10 kilómetros de profundidad, pues estos drones que tienen ya hasta 60, pues eso, pero vamos, como los de 20 ya te sobran, es decir, incluso con los de 10. Es que vas a estar constantemente perdiendo efectivos una y otra vez. Esto no tiene ningún futuro. Y ojo, y esto ya se está ensayando en la guerra de Ucrania, que son los que van por delante en todo esto. Ya se están ensayando estos, no digo ya los más sofisticados, no. Estos, los caseros. Es decir, ya están, porque estos son operados por un operador de drones que tiene unas gafas y tal, y lo va moviendo. Se están ya utilizando drones semiautónomos y se está intentando que puedan ser completamente autónomos. Si son completamente autónomos, ya no hace falta el operador, con lo cual ni siquiera hace falta hasta la fibra óptica, porque ya no dependería, o sea, la guerra electrónica ahí no tiene nada que hacer porque no hay conexión electrónica entre el operador y el dron. El dron va por libre. Olvídate, o sea, ahora mismo no hay nada, o sea, la evolución en este caso de la espada, de toda la vida, la espada contra el escudo, es decir, el sistema de ataque contra el que de defensa. Ahora mismo no hay defensas efectivas, ni la va a haber en un futuro próximo, salvo sorpresas, contra estos drones que son... Y esto, bueno, sí, esta situación, Fernando, de los drones comandados por inteligencia artificial, nos posiciona en un escenario distópico terrible, porque recordaremos todos nosotros muchas imágenes de drones realizando avanzadas sobre un objetivo, de repente determinan que aparecen un niño, un civil, un anciano. Sí. Incluso recuerdo imágenes de drones rusos recorriendo ciudades defendidas por los ucranianos, y aparecía gente paseando el perro, mirando los drones como si nada, como ellos civiles, entonces no los acometían. Incluso algunos, de repente, si el dron realizaba un giro para ese lado, ¿no? Como que generaban, respondían con un gesto como no, yo acá civil, y entonces el operador determinaba, no, queremos un objetivo militar, lo redireccionamos hacia otro lugar al dron,
la inteligencia artificial muy probablemente no vaya a poder determinar eso, generar esa distinción, y si aparece un niño, un anciano, un civil, lo machacará como a un soldado y, bueno, aparecemos en un escenario cada Y vez lo que es más, importante que quiere más esta terrible. gente, y es que no habrá responsabilidades, porque ahora, si es un operador el que ha atacado a un civil, pues es ese operador, o en última instancia su comandante. Hay responsables. Ahora bien, un dron que es autónomo con la inteligencia artificial que, entre comillas, decide sus objetivos, ¿de quién es la responsabilidad? No hay soldado que lo esté dirigiendo, no hay comandante. Incluso la empresa puede decir, no, pues es como lo usan el ejército. Es decir, diluir las responsabilidades, eso es otra de las cosas que se persigue, para que nadie pueda al final acabar ante un tribunal por haber cometido ataques contra los civiles. Porque ya no va a haber una nebulosa en la cual no se sabe de quién es la responsabilidad. Antes de presentar el último Bueno, video, a ver, hay un más meme espectacular de que se ha todo, puesto mucho sí. Durante este año y tal, y yo también lo he repetido algunas veces. Bueno, las primeras imágenes de Terminator, ¿no? Cuando están en el futuro, con el T-800 y tal, y atacando a O'Connor Maduro, que está ahí huyendo de los drones, ¿no? Y luego te ponen esa imagen de la película en un futuro. Ese futuro es en 2029. Y entonces te salen diciendo que eran 3 años para esto. Es decir, muy graciosas, que eran 3 años para esto. Recordaba recién, a propósito de nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar en esta plataforma y donde realizamos reacciones a obras de ficción también, como películas, series. Recordaba, Fernando, ya que vos y yo, los dos fanáticos de Star Trek, los Trekkies, recordaba un capítulo, y podríamos realizar una reacción respecto a eso, en el cual descienden en un planeta devastado y, bueno, determinan que la devastación de ese planeta respondió precisamente al establecimiento de un sistema de defensa autónomo, el cual finalmente generó la destrucción de los propios dueños de ese sistema, y aparecían unos drones en Star Trek, ¿no? Con otra forma, otra estética, muy parecidos a los drones actuales, ¿no? En la ciencia ficción, pero ya vaticinaban eso, años 80, años 90. Deberíamos realizar una reacción sobre ese episodio, Fernando. Sí, no, muy bueno, pues sí, porque nos daría mucho juego. Pues eso, es que la revolución de los drones va a una velocidad que ni los propios ejércitos son capaces de asumirla, ni siquiera los que están combatiendo a gran escala, como el ucraniano y el ruso. Y bueno, ha cambiado completamente la guerra, y por eso estamos viendo cada vez más que tanto rusos como ucranianos les cuesta más avanzar, pero avanzar cientos de metros, no estamos hablando, porque es que en el momento que sales de una zona protegida, de un sótano, de lo que sea, y a veces ni eso, pues es que como hay miles de drones volando, te van a detectar. El efecto sorpresa ha desaparecido ya completamente. Todo lo que se mueve en el campo de batalla, aunque sea el perro que va a ayudar a un soldado para quitar minas, yo qué sé, cualquier cosa, ya es visto y atacado por los drones, con lo cual es imposible moverte, es imposible. Aquí el último de los videos, entre muchos, esto es una selección. Sí, hay un montón. La musiquilla. Sí, ahí quitada. 7/5, hace 3 días de esto, según la fecha puesta en ese video. Aquí, atención al objetivo, porque ya no cometen aquí un tanque Merkava, uno de muchos, sino una de las joyas de la corona de las Fuerzas Armadas israelíes, el famosísimo, célebre, publicitado hasta el hartazgo sistema de defensa conocido como la cúpula de hierro. Atención ahí, las lanzadoras. Fíjate cómo está ahí. Ahora le digo, ahí le han puesto, pues no sé, como si fueran unos paneles de separación, pero vamos, es que da la risa. Es decir, lo ha detectado y ha dicho, pues venga, más fácil imposible. Se podía hasta haber quedado allí un rato dando vueltas, tranquilamente. Sí. No recuerdo sinceramente el valor de cada una de estas unidades, pero siempre los sistemas defensivos con unos valores
estratosféricos. Una cosa de Estratosférico. Da igual sea que sean los de corto alcance de la onda de la aquí cúpula de hierro. radar, Fernando, atención. O un sistema de láser No, para mí el radar del sistema Iron Dome. No, estos que fueron, espérate, estos que cuando se lo cargan van a arreglarlo, a llevar otro y os pillan ahí en medio de la operación. Dios es que, pero van como quien va, es decir, hoy que han estropeado, han destruido, lo que sea, un lanzador. Pues vamos, como va un técnico aquí, a un fontanero, a un electricista, tranquilamente allí a arreglarlo. Pero claro, ¿cómo es así? El día siguiente, 8 del 5, el anterior del 7, claro, el del 8. Sí. Pues van allá a poner otro o arreglarlo, pero tranquilamente. Y están ahí parados, están 1, viendo 2, 3, como... 4, 5, 6, 7, 8, 9 soldados en esto. Claro. Pues ahí tranquilamente, venga, pásame el destornillador. Es una cosa que ni los mismos soldados lo terminan de asimilar, quiero decir, porque no están acostumbrados. Entonces, claro, bueno, pues ya digo, una cosa que dices, pero esto en Rusia o en Ucrania ahora mismo sería impensable. Es decir, pero ¿cómo vas allí tranquilamente a sustituir un sistema de lanzadores? Además, en una geografía, ya hemos visto, prácticamente sin árboles, con pequeñas colinas y tal, pero todo muy semidesértico, estepario casi, es decir, y que no tienes protección ninguna, y allí al aire libre, estás tranquilamente haciendo tus trabajos es una cosa... Muchos videos también de helicópteros israelíes en operaciones de evacuación de heridos. Obviamente no podemos presenciar en esos videos, tomados desde lejos, la situación de los heridos o muertos, pero muchas operaciones de rescate, de emergencia, evidentemente llevando a los muertos o a los heridos de estas situaciones de regreso a Israel. Y muchos también muchos anuncios oficiales de decesos de las propias Fuerzas Armadas israelíes. Con lo cual esto confirmado, si alguien incrédulo por ahí, están presentando propaganda, imágenes de inteligencia artificial, esto comprobado de punta a punta. Esta es una situación objetiva, así, y no aparecen soluciones a la vista, porque si no aparecieron hasta el momento en Ucrania, después de 4 años de guerra entre los más expertos del mundo en drones, los rusos y los ucranianos, menos aún aquí entre estos amateurs, entre comillas, entre estos aprendices, menos aún. La situación entonces para Israel, verdaderamente, esto debería generar un cambio total y absoluto en las perspectivas expansionistas de Israel, porque esto determina un antes y un después, así de sencillo. Incluso para Hamás, Fernando, incluso para Hamás. Pero sí que esto lo puede hacer casi cualquiera, vamos. Quiero decir, es que cualquier milicia, por pequeña que sea, sí que ya lo hemos visto. Sí que es algo muy simple. De hecho, estas cosas, yo lo has visto muchas veces, poner o la granada o el caso de la fibra óptica y tal, muchas veces se sujeta al dron con cinta de embalaje. Estas que utilizamos para hacer las cajas y los traslados, cinta de embalaje. Es decir, que contra esto, ya digo, no hay defensa posible ahora mismo eficaz. Sí, algunas cosas se pueden hacer, pero parece mentira. Bueno, que los ejércitos ya como los occidentales todavía estén, bueno, es normal, estén desfasados en esto. Y bueno, en Israel, además, que se me olvidaba, este fin de semana, porque esto aquí en Occidente no nos lo cuentan, pero esto sí que aparece en los medios israelíes y demás. Protestas, ya no solo contra Netanyahu y tal, porque ya sabemos que es un corrupto, etcétera, no. Protestas pidiendo el final de la guerra. ¿Por qué? Porque no ven, o sea, no porque sean especialmente pacifistas, no, porque ven que operaciones como la del sur del Líbano es una operación que no tiene resultados tangibles y que se puede extender en el tiempo sin sentido ninguno, pues años, porque bueno, allí unos atacando con drones y otros siendo destruidos por los drones, pues se pueden tirar un montón de tiempo para nada. Considerando esta situación, Fernando, de la masificación de los drones en manos de fuerzas
incluso milicias, ni siquiera Sí, fuerzas sí, armadas, sino milicias irregulares, sí. irregulares y en clara inferioridad de Guerrillas. condiciones en términos convencionales. ¿Podríamos conceptualizar a los drones como al fusil Kalashnikov del Sí, siglo sí. XX? Sí, El sí, o fusil como utilizado por todas las milicias durante el siglo XX, todas las organizaciones guerrilleras, revolucionarias, los ejércitos, incluso fuerzas armadas regulares, pero de menor porte quizás que las grandes potencias, con el Kalashnikov, un fusil tremendamente confiable, tremendamente barato, masivo, sí, sencillo, de repente presentaban una capacidad de resistencia insospechada en el pasado. Algo parecido presenciamos acá con estos drones, Fernando. más incluso. Yo diría incluso que bueno, las ametralladoras que se inventan en el siglo XIX, que se usan en el siglo XIX, se van mejorando, perfeccionando, pero cuando llega la Primera Guerra Mundial, nadie piensa el efecto que pueden tener tan devastador que tuvieron en la guerra de trincheras, porque nadie pensaba que iba a haber una guerra de trincheras, para empezar. Y entonces, claro, cuando las posiciones más se fijan y empiezan a poner ametralladoras que te van batiendo en flanco, la carnicería es espectacular, porque nadie se lo esperaba. Bueno, pues algo así. Es decir, ¿y qué había contra las ametralladoras? Pues poca cosa que hacer. Hasta que no se inventó el tanque por parte de los británicos, no empezó a haber una manera de romper las líneas de trincheras, porque el tanque, pues más o menos podía avanzar, los famosos Mark IV y tal, pero bueno, ahora mismo contra los drones no hay medida eficaz. Se pueden hacer cosas, pero son cosas, digamos, remedios caseros, para entendernos. Y ya digo, estamos a un paso, pues un año, 2, 3, 4, 2030 si quieres, para que la inteligencia artificial ya te pueda controlar los drones de manera autónoma, completamente, sin un operador. Entonces, a partir de ahí empiezas a fabricar drones como churros, los vas soltando. Los chinos Pero, tienen, que alguna vez lo hemos puesto aquí, tienen sí. ya existe. Tienen un avión, un dron grande, enorme, que a su vez lleva 100 pequeños drones a cada lado del avión y que los suelta. Un Es decir, dron pues algo nodriza, así. un dron nodriza de alguna Un manera, dron ¿no? nodriza, efectivamente. Ya hay drones nodriza con menos drones, con 6 drones, una cosa así, en la guerra de Ucrania. Es decir, drones que llevan drones para que alcancen más. Entonces, de hecho, la logística, para que nos hagamos una idea, ha cambiado tanto esto. Por eso lo que estamos viendo aquí ahora en Israel, dices, te llevan las manos a la cabeza. Esta gente no aprende nada. La logística en los últimos kilómetros de la línea del frente ya prácticamente no se hace o se evita hacer con camiones, con vehículos blindados, porque son carne de cañón. Bueno, en este caso carne de dron. Se está haciendo con drones aéreos que transportan grandes cargas o drones terrestres, incluso para la evacuación de heridos. Porque lo otro es suicida. Noticia de último momento, Fernando, ya sobre el final. Trump. Transmisión de alarma, pedido de ayuda, el famoso código 7700 de un F-35 sobre el estrecho de Hormuz. Otro incidente, otro avión, evidentemente, si no derribado, por lo menos en situación de emergencia, afectado, impactado. F-35 con señal de emergencia 7700 sobre el estrecho de Hormuz. Y, querido Fernando, hoy realizamos una transmisión un poquito más corta, redondeamos acá, porque en media hora comenzamos otra transmisión junto a Juan Antonio Aguilar y Santiago Armencilla, nada más y nada menos, también sobre la situación política internacional. Así que por hoy esta charla va. Bueno, pregúntales de mi parte. Te dejo el encargo. Diles, a ver, lo que ha dicho Putin y cómo ven la evolución de la guerra en Ucrania, porque con los europeos queriendo una guerra y preparándose para una guerra contra los rusos para dentro de unos años, es decir, ¿cómo ven ellos este aparente parálisis relativa o aparente parálisis de los rusos y estas palabras que ha dicho Putin de que en un acuerdo de prensa después del 9 de mayo, de la festividad del 9 de mayo,
una festividad desabrida, es decir, fue como... le faltó algo, para decir, porque no hubo desfile de armamento. ¿Cómo lo ven ellos? Es decir, ¿cómo ven esto que dijo Putin de que, seguro, algo así, dijo, como que seguramente la guerra se va a terminar este año? No, pronto, Sí. No es este año, Como pronto. prueba de que íbamos a presentar eso aquí, una imagen aquí de lo que íbamos a presentar, pero Fernando, quiero un momento de pausa antes de comenzar la otra transmisión, por eso no presentamos ese tema aquí, redondeamos aquí, querido Fernando. Pero pregúntaselo, lo dejo encargado. A ver, demoledores, demoledoras. Me ayudan a recordarlo los demoledores y las demoledoras, la pregunta para Juan Antonio y para Santiago Armesilla. Querido Fernando, vos el martes de 9 por acá con tu programa en solitario y el miércoles nosotros nuevamente por aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, estimado Fernando, un abrazo, demoledores y demoledoras. Igualmente, y bienvenido al viejo y decrépito continente europeo sin futuro ninguno. No respondo, Fernando, sin comentarios, ya no puedo ni bromas al respecto, así que abandono el tema de ahí. Hasta luego, demoledores, hasta dentro de un rato. Chao, chao.